los adolescentes comienzan las relaciones sexuales ahora mismo, o en un estudio de 2015 estaba mirando el otro día, son los 13,8 años. O sea, y la primera vez que las personas tienen contacto con temas relacionados con el sexo, la pornografía, son a los 8 años. Pero la pregunta es, ¿sabéis por qué a los 8? ¿Por qué? No. Mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Café entre todos! ¡El Bien. ¡Mamecite! ¿Y tú por aquí? No, dime tú por aquí. porque- Delante de la cámara. Y ahora. Lo sacaron de ahí atrás. Lo sacamos de atrás porque Y yo hey, te trajimos a ti de ustedes nada para acá. teníamos como que coordinarnos, porque tú estás raya. Estamos de rayas. Todo esto rayado. Los rayados. Dios mío. Más rayas que un tigre. Estamos veranero. Preséntate, que tú siempre estás ahí atrás. Yo soy, a mí me han visto. Ay, yo creo que- Yo soy Samuel de Arabia. Samuel Arabia, señor. No, hombre. El jefe, el duro, el Yo- alfa. Yo edito nada más. Aquí tenemos a la dueña, gerente, manager que va, de que todo va, que esto va, que aquí. va. La que nos manda, la que pone Que todo va, aquí. que va. La dueña, ¡Eh! la dueña del local. No, esto no es mío, esto no es mío. Saludos a mi gente. Pero bien. Hoy tenemos a Abby. Que es su segunda vez ya con nosotros. Ey. La de psicóloga. Mira, La Ay, Dios psicóloga. Hoy tenemos un tema que es bastante importante. ¿Y tú quién eres, Itze? Porque Ya tú lo dijiste. perdóname. Te dignaste en venir hoy, Dique. Mi nombre es Itze. Un placer estar con ustedes. Es mi primera grabación. Eso te iba a decir. Brillo por mi ausencia, tiene que decir de vez en cuando. Pero aquí estamos. Hoy tenemos un tema bastante interesante, importante. Picante. Picante. Y por eso hoy hemos decidido traer una experta en por... Eso a mí no me lo dijeron. Yo no firmé eso. No me refiero por experiencia, sino por... Por Sí, conocimiento. Sí, pero no digas eso porque ahora yo no puedo plantar huevos con naturalidad. Oye, ahora. Ahora tú ya me descubriste, ya yo tengo que ser formal. No, ella... No, la psicóloga. Sí, ya vino a estudiar sí, No, con pero ella. ella es psicóloga. Es terapeuta familiar. Sexóloga y terapeuta de parejas. Wow. Ah. Señora, Vamos a dejar su número por aquí abajo Wow. para que usted se contacte con ella. ya saben. También tengo si PayPal. necesitan ayuda. No, pero mira, la gente cree que buscar ayuda psicológica es para loco, pero también es para cuerdos. También es cierto. Así que... ¿Alguien para cuerno, dijiste? Así para cuerdos. Sí. Así que ahí está Todos Abby. necesitamos un psicólogo. Ya saben. Pero bueno, ya entrando en el tema, hoy vamos a hablar acerca del sexo, pero el sexo prematrimonial. Y lo vamos a tocar de diferentes áreas, diferentes puntos de vista. Y yo quiero que empecemos... Orando. Se ríe. Tú te estás riendo. No, que ahorita está haciendo moriqueta ahí atrás. Yo estoy viendo, Escucha. yo estoy viendo cómo te vas a introducir ese tema. Bueno, Ok, miren. Sí, se te nota en el... No. Bueno, sí, es que yo no... ¿sabes? Dale, Son- sin miedo, son sin miedo. temas- Todo bien, sí, se diga. Sí, mío, mío. No, hoy lo vamos a ver de diferentes puntos de vista. Y me gustaría empezar por la opinión pública, pero no en general. Nosotros venimos de República Dominicana. Tú eres de Bolivia y tú vienes de España. Entonces, vamos a empezar por Bolivia. ¿Cuál es la visión que la gente tiene acerca de ese tema, acerca del sexo prematrimonial? O sea, en cuanto a esperar al matrimonio o no importa, antes es mejor, por tal y tal razón. ¿Cuál es la...? Bueno, no creo que la gente lo vea como si vienes, por ejemplo, de un país o de X país, se hace de esa manera. También tiene que ver mucho en las creencias de la persona misma. Pero claro, hay... Sí, pero hay países más conservadores que otros. Yo creo que Bolivia es un país más liberal en eso. Sí. Creo yo quizás América Latina entera, quizás un poquito más liberal. Claro, a no ser que tú lo bases en tus creencias, en lo que crees. Sí. Si eres cristiano, no cristiano, católico, etc. Yo creo que la gente lo basa más en ello. Pero si tú no crees en algo, la gente tiene relaciones sexuales O antes sea, de pero casarse. en tu país podríamos decir que no es un país conservador. No, para nada. Ok. No. Bueno, mi Dalvis, tú... Sí, República yo apoyo Dominicana. lo que dice Sammy. Yo creo que tiene mucho que ver con la parte de la creencia, la religiosidad de la misma gente. Sí.
Porque hoy en día, o sea, la gente ve el sexo como tomarse un café. Yo agarro, conozco a alguien, nos vamos a la cama y el otro día si te he visto no me acuerdo. O sea, Entonces, café entre todos. Café entre todos, sexo entre todos. Ya, Así, un así. desastre. Pero yo creo que eso, si es una persona que cree en Dios, por ejemplo, o cree en otra cosa y dice, no, yo me tengo que guardar hasta el matrimonio, evita tener sexo antes de... Aunque la presión social a veces Sí. puede ser muy fuerte Sí, y te yo creo pone a que- hacer las cosas que Exactamente. quizás tú no- Como es un país liberal y dame cuenta que en tu círculo de amigos tú eres el único Virgen. creyente o virgen, por decirlo así, y todo el mundo para Sí. eso es normal todos los fines de semana, Ya. o Sí. con tu pareja o con la persona. Pero me refiero a eso. Por ejemplo, si tú eres una persona que tú dices, no, ayer estuve con fulana, la semana de antes con fulana. O sea, ¿cuál es la reacción de la gente en general en cuanto a eso? Pues esa era la pregunta. Pero ya vamos a pasar con Sí, España. Vamos para Bueno, España. es un poco más de lo mismo realmente. O sea, España es un país liberal, es un país europeo donde realmente cada día se le da menos peso a lo que es el matrimonio y en consecuencia la mentalidad de la gente y sobre todo de los jóvenes y de los adolescentes es la de, oh, prueba cuanto más mejor. Que de ahí también podríamos hablar mucho porque realmente no... La práctica en eso, en cuanto a la parte sexual, el que tú lo hayas hecho muchas veces no significa que tú vayas a aprender más, porque realmente, o sea, cada persona más somos diferentes. Sí. Entonces, lo que a ti te gusta no le gusta a la otra persona. Entonces, si tú has estado con mucha gente, no te hace más experto, realmente. Yo creo que hasta cierto punto Es un eso mito. te puede llevar a tener una imagen distorsionada de lo que verdaderamente... O sea, el estar con ya tú vas a estar como que en el aire. Porque como tú dices, una pareja te sale que esto, el otro que lo otro. Epa. La alarma, ahora te despiertas tú, güey. Bueno, y así. Se le escapa el tren. Entonces, bueno, ya en verdad en estos tiempos con el asunto de la globalización, las redes sociales, es como todas las culturas son lo mismo, a menos que te vayas como A los a los países árabes. Medio árabes Oriente. o Sí. sí, países donde la religión musulmana predomina, o otros países que aún son cristianos conservadores. Sí. Y ahí sí uno ya vería una diferencia, pero yo creo que ya en verdad en general eso es como tomarse un Como café. tomarse un café. O más fácil que tomarse un Desgraciadamente. café. Sí, Mira, porque de- es... Sí, dale, No, tú, dale eso a mí. No, dale tú, porque la... No, digo que de hecho, fíjate hasta el punto que hemos llegado, que es más fácil o más común que la gente te conozco y tengo sexo contigo al momento, pero no te presento a mis padres Uy, hasta sí. dentro Wow. de 1, 2, 3, 5 años, cualquier cosa. O sea, algo tan básico como eso es como... O sea, hemos desprestigiado el sexo hasta ciertos niveles que... Uy, no, ¿cómo le voy a presentar eso a mis padres? Y es como, pero le estás dando todo. Exacto. Bueno, Tu está cuerpo, fuerte. o sea, como que ya... Lo más íntimo que tú tienes Claro. tuyo. Sí. Y sin embargo es como... Y luego mencionas a los padres. No. ¿Cómo le voy a presentar a mis padres? Es como, Bueno. Sí, no, y también era lo que más o menos quería decir, o sea, es igual que el amor. Y lo mismo con el matrimonio y todas esas cosas, ha perdido su esencia con los años. Como ha ido evolucionando el mundo, la gente ha ido evolucionando prácticamente todo en un mal sentido de la palabra. Sí. Por lo tanto, como el matrimonio, las relaciones sexuales también. Sí. O sea, todo se toma como muy light, ya no tiene el peso que tenía antes. O sea, tú cuando antes te casabas con alguien era algo, un logro de vida. Y ahora casarte es como que, y a los 2, 3 años ya estás pensando en divorciarte. Sí, incluso Claro. la gente lo ve el matrimonio como, firma un papel Anticuado. y ya... Incluso dice, no es necesario firmar un papel para yo estar contigo, sino que vamos a vivir juntos, vamos a compartir lo que sea. No le ven lo que tú dices, como que esa importancia a lo que es el conocerse, incluso el noviazgo. Creo que ya no hay noviazgo en sí, o sea, fuera de los que no son creyentes. Es un tiempo, nos conocimos, empezamos a salir, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. Perdón, me adelanté al tema. Sorry, sí. Pero no hay problema. Pero ya yo he visto su opinión personal. Sí. Pero nosotros tenemos algo en común, es que todos somos cristianos, Sí. creyentes, y obviamente la Biblia no está a favor del sexo prematrimonial. La Biblia sí habla de sexo y de hecho de una buena manera, pero dentro de los límites y correctos. hay un libro saludables. maravilloso dentro de la Biblia Sí. para deleitarse Entonces, sobre este tema. pero ya hubo un tiempo en que no fuimos creyentes.
Entonces ya vamos a ir un poco al pasado. Ya lo pasado, No, pasado. pero no vamos a hablar, sino que cuál era la visión. No, ¿tú naciste en la iglesia? Okay. Bueno, Ok, yo ya, también. Tú y yo vamos a hablar. ¿Cómo que tú y yo? No, pero- ¿Y Sammy? Ahora, Bueno, pero yo- esa sí, mitad es yo- chamaquito Yo en la realmente, iglesia. Sí, yo realmente sí. nací en el hospital, pero, También creo que Ya. todos nacimos en el hospital. todo. pero sí, en cuna cristiana. Sí, Gracias, sí. gracias. Pero ok, ¿cuál era tu visión acerca de ese tema antes de tu... Fíjate que del tiempo que yo vengo, todavía no había ese libertin. Bueno, ya, mis amigas eran todas practicantes de eso. Ah, ok. De esa religión. De esos Yo veo actos. que Ezequiel que había está riendo y que, ¿cómo así? O sea, no. Yo vengo de República Dominicana y viví un tiempo en Curazao, pero éramos un grupo de amigas bien sanas. Cuando yo llegué a Holanda, sí, yo empecé a ver otra cosa sobre... Sí. Incluso en Curazao, aunque no es un país muy creyente, sí, la gente es muy reservada, muy cuidadosa. O sea, tú no escuchabas en la secundaria, dices que no, fulano se acostó con fulano. Eso era cosa de se dio un beso, se metieron detrás de una cosa y a tocarse y a Pero sin besarse. detalle. Pero aquí... Sí, no, que ellos Sí. no daban Oh, detalles. yo creía que no de detalle. Digo, No, ok, no, está que bien. ellos no daban detalles. No. Pero ya cuando yo llegué a Holanda, sí, yo empecé a andar con un grupo de personas ya más adultas y yo veía entonces en ese caso que, o sea, se conocía uno en un bar y me fui con fulano esta noche y al otro día ya nos vemos, Nada nos saludamos pasó. y listo, cada quien por su lado. Sí. Y no había como que ese cuidado, espérate, yo soy una mujer, yo tengo que cuidarme, no puedo estar acostándome con cualquiera. Va y salgo embarazado, va y si me pega una enfermedad o lo que sea. Sí. Ya, yo vine a ver esa libertad en cuanto al sexo antes del matrimonio aquí en Holanda. Claro, yo ya tengo un buen tiempo de haber conocido al Señor, tengo 8 años, pero tenía 18, o sea, ya ahí tú sabes, esa edad Quemando entre los etapas. 14 y los 18 o 13, ya uno, ¿sabes? Esa hormona, uno lo que piensa es como que es una forma de diversión, o sea, el tener Yeah. relación sexual y eso. Entonces, para mí era algo como una forma no sé, De divertirte. placer, de Yeah. divertirse. Y tenía una imagen muy vana y no sabía el peso que tenía Sí. o sea, las relaciones sexuales y ¿cómo te digo? Lo amplio y complejo que es el asunto. Porque quizá uno lo vemos como un acto y ya, pero hay algo muy, muy grande detrás de Claro. eso. No solo... Y no nos vamos a ir solo a lo espiritual, ¿sabes? Pero también a lo emocional, a lo mental y bueno, a lo físico, obviamente, también. Entonces, yo creo que... mira, yo tengo una opinión en cuanto al sexo no voy a decir sexo matrimonial, pero sí el sexo sin compromiso, la promiscuidad. Y es que... Por ejemplo, una persona se acuesta con 10 y después otra persona se acuesta con ese que se acostó con 10. Tú te estás acostando con todas las personas Con 11 personas. que esa persona se había acostado antes y esa persona se está acostando con todas las que tú te acostaste. Entonces, al final es como tú te acuestas con medio mundo. Ya. Y, en un mes. y realmente eso es así. O sea, nosotros nos contaban, cuando yo estaba haciendo el máster de sexología y terapia de parejas, nos contaron un ejemplo de una persona justamente que se acostó con otra, pero esa anterior se había acostado con otras tantas, que se había acostado con otras tantas. Y en el tema de infecciones de transmisión sexual, muchos de ellos habían sido portadores simplemente y le tocó la infección a una persona que estaba muy lejana, pero porque se había ido transmitiendo y los otros habían sido simplemente portadores, no les había pasado nada, pero a esa otra persona sí. Entonces, y eso es algo que hay que tener en cuenta, no es que uno, no es que es cristiano y entonces habla y tal, y está en contra. No, Sí. señores, es que eso es así. Sí. O sea, eso tiene una base. Por eso no solo Precaución. no digo que en lo espiritual, sino en todo el sentido de la palabra. Sí, yo leyendo vi artículos que decían por qué es bueno tener sexo antes del matrimonio y eran como razones muy vanas. Sí. Como muy... ¿Sabes? Pero
Yo creo que una de las excusas que yo siempre he escuchado, no tanto en tener sexo antes del matrimonio, pero más en el noviazgo, es como que es que tú tienes que probar con lo que tú te vas, ¿sabes? Sí. Entonces, eso me parece algo muy tonto, porque tú estás basando tu futuro con una persona de acuerdo que obviamente el sexo es algo muy importante dentro de un matrimonio. Pero tú estás basando como toda tu relación en cuanto a la Eso. experiencia que tú Claro. puedas tener en un momento. Entonces, es como muy... o sea, no me parece. Quizás mirándolo desde otro punto de vista, ¿qué tan pesado o qué tan importante es entonces el sexo en un matrimonio? Y es una buena pregunta porque cada persona te va a dar una respuesta diferente. Entonces, también es importante esa pregunta a la hora cuando tú estás conociendo a alguien, de decir, ¿qué porcentaje es para ti el sexo en una relación? Porque imagínate que los porcentajes están demasiado distantes, que uno diga, no, para mí es el 20%, no, para mí es el 80%. Hay gente que inclusive dice, no, para mí el sexo es el 100%. Ya tú sabes a lo que tú vas, en lo que tú te estás metiendo. Entonces ya hay gente que te dice es el 20%, que entonces tú sabes lo que va a haber. Entonces otra cosa es que los porcentajes estén en 40-60 o algo así, pero cuando son tan distantes es bueno conocerlo y no hay ningún problema, o sea, en el sentido de que, ok, esto es esto, yo ya sé si es lo que quiero o lo que no quiero, si te sigo conociendo o no te sigo conociendo. Claro. Pero es una muy buena pregunta. Claro, porque es que lo que dice ella, todo el mundo te da una respuesta diferente. O sea, Ya. una persona va a decir sí, pero el matrimonio no solo se basa en el sexo, también Claro. en más cosas. Ya. Pero eso también, por ejemplo, para el cristiano, eso es, no quiero decir que es importante, pero muchos se casan, cristianos jóvenes, se casan es por lo mismo, por las relaciones, para evitar equivocarse, para no equivocarse, Para para que no no se quemarse, quieran. como, Para no como caer. quien dice. Entonces, claro, ahí ya uno dice, o la gente lo ve, no, para el cristiano el sexo es muy importante porque se tienen que casar para tener relaciones sexuales. Claro. Wow. Pero una pregunta, Abby, en cuanto a los números que mencionaste. O sea, son personas ya casadas que dicen, para mí, para que este matrimonio funcione, o sea, para mí el peso de exceso es 60%. Porque hablando del cristiano, o sea, nadie va a ir a probar antes de casarse. Entonces yo no puedo No, decir, no. para mí entonces el sexo en el matrimonio va a ser 50, 60, 70, 80% de la totalidad. Bueno, generalmente, ya, claro, en el sentido, pero igualmente tú puedes tener una idea, aunque nunca lo hayas hecho, o sea, ya generalmente hablando en un entorno secular o tal, tú puedes hacer, o tú estás conociendo a una persona y puedes preguntarle directamente o puedes hablar de este tema. No sé, supuestamente es una persona que estás conociendo, puedes hablar de esa persona, o sea, puedes hablar con esa persona. Aunque no hayas hecho nunca nada, igualmente tú te conoces a ti mismo o a ti misma. Entonces puedes tener una concepción. Todos tenemos hormonas. Ya. Entonces, tú sabes cómo tú eres. Hasta los pollos. Claro, Exacto. tú sabes cómo tú eres. Entonces, que luego obviamente dentro de cuando tú estás casado, igualmente cambia la situación. De hecho, yo tenía una pregunta para los casados. Winston. Luciano. A consta de lo que estaba diciendo Sitze, con una de las razones que la gente dice de que, no, es que tengo que probar a ver si funciona y tal y cual. Yo tengo una pregunta para ti, Winston. ¿El sexo mejor la primera vez que tú lo hiciste con tu esposa o a lo largo de los años? Ven, echa para acá para que responda. Tengo miedo. Mari, en este momento salta al siguiente. Una pregunta tan fuerte aquí. No Está pasa nada, pero fuerte. somos transparentes y si puedo ayudar a Claro, cualquier bro. persona a lo largo de los años. Exacto. Es que eso era lo que quería que la gente escuchara. Y- pero de una persona casada. Claro. Porque Exacto. esa es la respuesta de todos los y casados. quiero aportar algo en eso. Y es que uno quizás piensa en... ¿Estás casado, varón? No. No, mentira. Pero es algo Relájate, que relájate. ¿Qué va a opino, decir? que ¿Qué va a opino y que lo que dijiste acaba de reforzar mi opinión. Entonces, uso tu experiencia para respaldar mi argumento, lo que voy a decir. Mire, el sexo o el acto de intimidad no es solamente el acto en el momento, sino que es la acumulación de muchas cosas. Por ejemplo, es muy diferente, no lo digo por experiencia, pero entiendo, porque con todas las otras cosas de la vida es así. Ya, dale, sin Tú miedo. tener sexo con alguien que no tienes ninguna conexión emocional, que tenerlo con alguien
que sí hay una conexión emocional. Y no solo emocional, porque emociones hay en todo, pero sino un lazo de compromiso, lazos. Mientras más lazos tienes positivos, yo creo que la experiencia es más grande. Y es lo que tú dices que, por ejemplo, mientras más tiempo tú has vivido con tu esposa, más ha aumentado los lazos, al parecer de manera Y más positiva. la conoce también. Y la más sabe lo que le conoces, gusta y lo que ¿sabes? no le gusta, lo que Entonces funciona y lo que se no. vuelve más placentero. Entonces, bueno, yo pienso eso. Sí, Y es- Sí, no es verdad, porque es verdad lo que tú dices. Entre más tiempo tú tienes o sea, más tiempo yo tengo con Mariel, más la voy conociendo y ella también a mí. Sí. Y, o sea, yo no tengo la experiencia de haber tenido relaciones sexuales con una persona así un Gloria día. a Dios. Y nada, chao, nos vemos, gracias. O sea, Gracias. O sea, ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! no, el Sí, gracias. las situaciones que tuve en películas, Claro. que se van a la cama, o sea, me imagino que sucede también, y en la mañana desaparecen. O sea, como Sí. que gracias. Yo no he tenido, porque Mariel y yo ambos nos casamos vírgenes. Ok. Entonces no conozco otra cosa. Ya. Ok. Bueno, Gloria. Qué O sea, no bendición. tengo Gloria. punto de referencia en Para cuanto a decir, la otra ajá. situación. Entonces, lo más importante, y tampoco te interesa conocer otra No, cosa. claro que no. Hombre casado, ¿Sabes? cuando Entonces, muchacho. no ya, hay claro. necesidad. Señores, no, y quizás Oye. digan, no, porque ellos son cristianos. No. O sea, estamos hablando con alguien que es experta en el tema, alguien que tiene la experiencia, y al final estamos quedando en... No, y yo creo que respaldas el punto desde tu punto de vista profesional en que el sexo no es el punto más importante de un matrimonio, pero sí es muy importante. Ajá. Porque el momento que hay un descuido, por ejemplo, tú me sí. puedes preguntar a mí ahora de que, oye, no te interesa otra cosa, pero es porque soy cuidado en esa área. Y viceversa. Claro. Sí. Pero Oye, y tú hasta me- la Biblia te anima a eso. Exactamente. Pero me imagino Para que... los haters de la Biblia. Que me imagino que muchas quizás sesiones que has tenido con parejas, tú ves el descuido. Y a base del descuido es que tienden a buscar. Sí. Fuera de la Otras casa, lo que no opciones. encuentran en la casa. Sí. Sí. Muchas gracias. Siempre tus Gracias. aportaciones Gracias, son... Apóstol. Gracias, maestro. Pues bien. O sea, Sí. el sexo va mucho más allá. Claro, yo creo que incluso Hollywood nos ha vendido como que una cierta imagen de lo que es el Netflix. sexo. Netflix, No, pero la es verdad. pornografía y todo eso, y la gente quizás por eso le empezó a perder el respeto a lo que es tener intimidad con una persona, o sea, la conexión, lo que tú dices, la conexión íntima con alguien. Y vemos el sexo, vemos el acto sexual como nada importante. Lo que decía Winston, uno ve que se conocen en un lugar, duermen en la misma cama, el otro día hay un espacio vacío y la persona está ahí sola como si nada y la vida continúa. Claro. Es que también estamos dirigiéndonos hacia una sociedad cada día más individualista y más egoísta, donde lo que importa es mi placer. Sí. Entonces, lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo quiero. Y estamos también viviendo en una sociedad microondas. Lo quiero aquí, ahora, Rápido, ya, rápido. Rápido. Entonces, si yo quiero y tú quieres, ¿por qué no? ¿No? Ese es el punto. Y la gente no procesa por donde tiene que procesar. O sea, realmente, cerebralmente tenemos dos vías. Una con la que nos pasan las cosas y así es, y la otra que es la que, espérate, déjame pararme, analizar y tal. Por eso la publicidad utiliza la que es la vía rápida, que sabe que, perfume, no sé qué, una bebida, tal. Y, ahora me apetece esta bebida. Porque tú no te has parado a pensar, ¿realmente me apetece? O es que yo acabo de ver y de repente se me han abierto las ganas Claro. de tomarla y tal. Entonces, es con lo que juega la publicidad. Claro. Entonces, con el sexo y con otros tipos de cosas está pasando eso. Sí. De aquí lo quiero, aquí lo tengo, tú estás dispuesta. Y como hoy en día también con todo el tema del empoderamiento de la mujer Sí. y los mismos derechos y tal, ahora ya no simplemente sois los hombres, sino que a la mujer también es como, ella también tiene deseo, que realmente siempre hemos tenido deseo, señores, pero No es nada nuevo, ¿dije? no es nada nuevo, pero ahora como que también las mujeres están tomando la iniciativa en ese sentido y ya no se ve mal que una mujer también te diga, tú, para allá. ¿Sabes? Eso va muy profundo. Por ejemplo, lo que tú hacías la comparación con las bebidas o eso. La gente siempre busca liberar esa dopamina en su cabeza. Entonces, pero mientras más lo hace de manera seguida y seguida y seguida,
más ¿cómo se dice? Estimulación necesita. Sí. Y entonces empieza, Una droga. bueno, ya esta persona no, voy para la otra, esto, y empieza a probar cosas. Y raras. cosas diferentes. Sí, y hablando del tema de eso, de uno ve propaganda o anuncios de refresco, aquí en el país donde nosotros vivimos, en las paradas de los buses te ponen, ¿cómo se llama? Reclama, te ponen anuncios de Anuncios. Publicidad, si la anuncios. publicidad, si la cosa no está bien entre tú y tu pareja y quieren un poquito más de acción, llama a este número o vaya a esta página Y y se fulanito de pueden tal hacer citas te de entre atenderá. tres y intercambiar pareja Sí. y todo eso. Que te pregunta, ¿eres casado? Ajá. Yo también hizo Second Love. O sea, Ah, sí, Wow. darle Wilson- otra oportunidad a tener una Sí. relación sexual fuera del matrimonio. Wilson estaba diciendo ahora que hay otro peor que te pregunta si estás casado y tú dices sí y la otra persona dice sí yo también para que Sí. Vamos a juntarnos haga los su- cuatro y Entonces, a cambiar. ya- Y felices los cuatro. Es Ay, que- no. es que Ay, no, yo qué creo que el drama. mundo, Ay, no. sobre todo- Bueno, más gente para consulta. Perdón. Sí, yo creo que no, Holanda tiene esa fama también de ser muy liberal en todo sentido de la Muy palabra. Sí, es que ya la fama, Holanda es un país súper liberal. Sí, entonces eso aquí, ver esas publicidades es muy normal. El otro día yo estaba viendo por el supermercado, perdón, sí, al supermercado y iba en el bus y había un cartel que decía Be Love y ponía Ya. una cosa de, o sea, no, una ropa íntima de la mujer, Mm. en rosado y el cosa que ponía aprueba también el gusto de las mujeres. O sea, O sea, también instando a aprobado las para mujeres a wow. tener sexo con las propias mujeres. Sí. Y yo decía, pero no, hombre, pero tampoco... Pero hoy en día además es que yo creo que hay como, ya, ¿cómo se dice? Nos bombardean además muchísimo con el tema tanto con el sexo como con el tabaco, estamos súper bombardeados. Yo me acuerdo, antes de yo venir a Holanda, bueno, de hecho yo era muy pequeña, yo creo que tendría como 10, 11 años, de una publicidad que había en España que para venderte un desengrasante te vendían sexo. O sea- Desengrasante, señores, porque ya mira, los anuncios de perfume ya yo Sí, estoy acabada con sí. eso. Pero un desengrasante te estaban vendiendo sexo. Porque es lo que vende. Y eso es lo que nos están metiendo y eso es lo que está también llenando la mente de nuestros niños. Con la gente que cuando dice, no, es que la música no influye, lo que tú ves no influye. Eso es mentira, eso es mentira. La edad promedio de hoy en día donde los niños, pues que son niños, los adolescentes comienzan las relaciones sexuales ahora mismo, o en un estudio de 2015 estaba mirando el otro día, son los 13,8 años. Wow. O sea, y la primera vez que las personas tienen contacto con temas relacionados con el sexo, la pornografía, son a los 8 años. Pero la pregunta es, ¿sabéis por qué a los 8? ¿Por qué? No. ¿Qué ocurre a los 8 años, 8 o 9 años? ¿Qué evento social en casi todas de nuestras culturas, pienso? No. No, muy, muy joven. ¿A los 8 años? No, 8 años, no No. sé. Bueno, no sé si por allá. Bueno. La comunión. Ah, en nuestros países para, la para los comunión. católicos. Para los católicos, ya, sí, ya, sí, ya. sí. Pero nuestros países son países católicos, Sí. la mayoría de ellos. Entonces, el primer regalo que suelen recibir es un teléfono. Ah. Entonces, el acceso al teléfono les abre el mundo a la pornografía. A nuestros jóvenes y a nuestros Sí. niños. Wow. A nuestros niños. Niños, sí, porque Sí, son niños, no 8 son años ni Ese- jóvenes. Entonces- ese tema tenemos que tocarlo para la pornografía. No sé si lo tocamos. Tocamos la pornografía, Una- pero no una tocamos parte esa dos. parte. Vamos a hacer una parte 2, Ya, porque pero no tocamos de la vamos a parte hacerlo con de los Gaby. niños. Con Bueno, Gaby. Con Gaby, Gaby sí. va a ser nuestra Bueno, miren, sexóloga. hay algo que me llama la interna. atención, que cuando se habla de esos países que son muy abiertos, se hablan de países libres, pero en verdad son países esclavizados al placer, a dependientes a Sí. esas cosas. Sí, sí. Vamos a tocar rápido algo y es a enumerar para que la gente tome conciencia de los riesgos. Y yo creo que cada uno de nosotros mencionemos un riesgo, una consecuencia del sexo Antes fuera del matrimonio. O sea, en el noviazgo o sexo así casual. Ya. Yo tengo uno y que es muy, o sea, que me hace ver la hipocresía de esta sociedad. Por ejemplo, te incitan a tener sexo libre. Obviamente uno de los resultados del sexo son los embarazos. Entonces, embarazos fuera del matrimonio muchas veces crean familias disfuncionales y llegan a crearlas. Sí. Pero entonces te incitan al sexo, sales embarazada y después te dicen Si no los aborta, matan o antes. sal Exacto. del niño o de lo que sea. Entonces ahí vemos eso, una consecuencia, o sea, del sexo
Otra. Creo que Mencionabas algo. las enfermedades de transmisión sexual. Claro, también. Ya. Yo hablo la última. Dale. ¿Cómo? Sí, yo también iba a decir lo de las familias, porque la familia prácticamente es la base de la sociedad, y si hay familias rotas, vamos a tener todo el tiempo también una sociedad muy, muy, muy dañada. Y también el perderle la esencia, lo bonito, lo especial que significa eso. Y ahora que tú dices eso, también leía yo que entre las personas que se han casado y han tenido sexo con una o más personas antes del matrimonio, la tasa de divorcio es más alta. Y muchas veces pasa porque empiezan a comparar la experiencia sexual con su esposo o esposa con el de las personas que han tenido en el pasado. Y miren, es la conexión que en el sexo es muy grande, que incluso a medida que pasa el tiempo, aún tú revives esos momentos en tu mente, aunque quieras o no, te llegan a la mente de cosas que han sucedido en el pasado. Entonces yo creo que también eso afecta, influye en los divorcios y la infelicidad o insatisfacción. Yo, si me dejas, digo dos y un ejemplo. Dale. Una de... con broche de oro. Vamos. No, una de ellas es la comparación. Si tú has probado otras cosas antes, inevitablemente, aunque no quieras, vas a comparar hasta cierto punto. Y eso va a traer muchos problemas en tu relación. Imagínate que has estado con uno, con dos, con tres, con lo que sea, es que con uno ya es suficiente. Y después tú encuentras a la persona realmente con la que vas a pasar el resto de tu vida, con la que quieres pasar el resto de tu vida. Cuando vayas a hacer cosas con esa persona, inevitablemente en algún momento va a llegar algún recuerdo, como quieras. No va a estar siempre ahí, obviamente, pero en algún momento va a ser como, oye, esto ya no es, lo estoy haciendo simplemente con esta persona, ya yo lo hice antes, ¿no? Eso, el tema de la comparación. Y hay personas que le afecta más y hay personas que le afecta menos. Y luego la otra es la parte afectiva y la parte emocional, la parte de depresiones, de trastornos emocionales, de todo eso, porque imagínate. Y pasa desde pequeñitos hasta en adultos, ¿eh? Porque decíamos, por ejemplo, que la edad ahora mismo de comienzo de mantener relaciones sexuales está entre los 13 y 14 años. Y de hecho, quiero matizar algo. Creo que son relaciones sexuales con penetración, que no sé si se nos va a dejar alargar un chin más el asunto. Okay. No, el jefe del tiempo está aquí. No, dale. Tenemos todo el tiempo. Después recojo ese tema. Voy a terminar con este. Que decíamos que eran eso, más o menos unos 14 años, pero que el cuerpo esté preparado tanto de un joven como de una mujer, de un hombre como de una mujer, esté preparado para tener relaciones sexuales no significa que afectiva y emocionalmente lo esté. Entonces, eso va a llevar un daño psicológico probablemente muy grande. Todavía, por desgracia, la sociedad no contempla ir al psicólogo, como decía Sitze, al psicólogo no van los locos. O sea... No solo los locos. Van también, pero... o sea, no sé, cuando no sabes resolver algún asunto, puedes ir al psicólogo. Para orientar tu vida puedes ir al psicólogo, o sea, y estás perfectamente. El punto es ese, pero es que en adultos también pasa. Si, por ejemplo, tú eres una persona con cierta sensibilidad, con ciertas carencias, con heridas de abandono, con heridas de rechazo, que ni siquiera es por pareja, sino por parte familiar, y de eso tenemos mucho, todo ese asunto se refleja en la pareja. Imagínate, tú te acuestas con una persona y a la mañana siguiente esa persona, ya no voy a decir ni siquiera que, mira, se fue, ¿vale? Porque es de una noche, sino imagínate hasta tu pareja y no te mandó el mensaje de buenos días, tú te vas a empezar a decir, ayer hice algo mal, esto no estuvo bien, no le ha gustado, porque ni siquiera, y el tipo a lo mejor salió corriendo. Pero todo eso, ¿no? Que a la larga, y todo eso va a empezar a comerte tu cabeza y todo ese asunto, y si no lo hablas también, eso puede desencadenar realmente en una depresión, en una tristeza profunda, en problemas de estado de ánimo. Realmente no es ni siquiera lo que ya todos conocemos de embarazos, de enfermedades, de tal, sino que realmente mentalmente, y eso es mucho peor, honestamente. Claro, bueno, claro. No mucho peor que matar bebés, pero como el tema de aborto, pero me refiero, es igual de importante, es grave. Y no sé si queréis comentar eso o ya salto al otro. No, puedes saltar de una vez no, al ya otro. salta. Dale.
Tenemos que aprovecharte. Sí, dale. No sé si queréis comentar algo. No, lo otro que estaba comentando es el tema de, porque por ejemplo Sid se estaba diciendo, no, nosotros que tuvimos como otra vida antes de Cristo, ¿no? Y conocimos mundo y... Ay, yo no dije, yo dije, yo no conocí. No, está bien, broma. Conocieron el mundo. Conoció algo. Sí se conoció el mundo. Conoció No, Dios me protegió hasta ciertos puntos. No fueron de cuna básate en cristiana eso. que tenemos, ya Ya. venimos con, bueno, iba a decir valores, pero igualmente, Sí. aunque no seas cristiano, también También puedes tienes tener valores. Claro. Pero bueno, anyways, el caso es que hoy en día cuando hablamos de sexo, nos enfocamos mucho en relaciones sexuales con penetración. Y esto es un problema que también pasa dentro de las iglesias, porque realmente, y hablamos del concepto de virginidad, pero realmente creo que deberíamos empezar a cambiar el lenguaje y hablar más del concepto de pureza dentro del mundo cristiano, incluso de santidad, para que lo puedan entender mejor. Pero del sentido de la pureza, porque el problema que yo veo dentro de las iglesias que está pasando ahora mismo es que nuestros jóvenes se les ha dicho y se nos ha dicho muchas veces, no tengáis relaciones antes de matrimonio, pensando todo el mundo, pene en vagina, no. ¿Y qué pasa? Que llegan a un matrimonio habiendo hecho de todo menos la pene en vagina. Y eso también es sexo, señores. O sea, restregarte Chan, con tu chan. novio es sexo, sexo oral es sexo, ciertas cositas es sexo, ciertos besitos puede derivar en sexo. Entonces, y todo eso son cosas que nuestros jóvenes realmente parece muy obvio, pero no lo es. Entonces, cuando hablemos de sexualidad, tenemos que hablar de todas estas cosas. La prevención tiene que empezar desde ahí y no desde la prohibición de es que Dios no quiere... No, explícale. Mira, cuando yo he aprendido que cuando Dios te dice Es por que algo. no a algo, es por tu bien. A Dios realmente ya tiene todo Ya, hecho. ya. I mean, o sea, es por tu bien y ni siquiera es que Él te está prohibiendo, porque si tú quieres, tú lo haces. O sea, prohibirte es que aunque... O sea, aunque tú quisieras, tú no lo podrías hacer. O sea, si yo quiero pasar a la otra habitación, si yo no salgo por la puerta, por mucho que yo quiera atravesar la pared, yo no voy a poder. Sin embargo, Dios te dice, mira, es mejor que tú uses la puerta en vez de la pared. Sí. Entonces, si yo quiero y soy cabezona, yo me voy a contra la pared, pero no la voy a atravesar, pero yo realmente puedo salir por la puerta. Entonces, el punto es que cuando Dios nos dice... Mira, guárdate de esto, no tengas relaciones antes del matrimonio, es con un sentido. Sí. Es que te está evitando de embarazos, te está evitando de infecciones, te está evitando de trastornos mentales. O sea, es por tu bien. Ese es el punto. Inclusive con sexo que no es penetración también. Hay muchas cosas que se pierden, hay muchas cosas que se dañan y que luego va a repercutir realmente con cuando tu tú tengas tu matrimonio. Entonces, simplemente quería hacer ese apunte porque me parecía importante de decir, sexo no es solo pene en vagina, y disculpen que hable tan claramente. No, aquí somos No, adultos, eso somos sí, adultos. sí. Ok, sino también guárdate otras cosas porque también tu mente funciona y se daña con otro tipo de cosas. Sí, Y es tu que el cuerpo. sexo empieza aquí, o sea, ya. Sí. Sí. Mi gente, Muy bueno. buena, ¿no? Muy buena Ey, la aportación de buenísima, Abby. buenísima. Ya. Hemos llegado, Pero da por hecho que estamos llamando más seguido. Sí, no, ya iba a ser aquí cliente fija. bueno, no, de verdad que ha sido bueno Sí. escuchar la opinión de cada uno. No, y escuchar la opinión de una persona profesional. O sea, ella Sí, estudió para de un eso. punto de Nosotros vista tenemos quizás profesional, una claro. idea por Y lo de que... la presente con experiencia. Un aplauso y la para gente- Winston, que siempre ¡Eso! está- El Winston. ¡Eh! El hombre casado. Nosotros Estamos esperando en el Estamos Señor. aquí Estamos esperando nosotros en el y- Señor. Pero Dios nos ha ayudado a tener concepto correcto de cuál es el sexo, la forma correcta de llevar esas cosas a cabo. Y nada, espero que sigan sintonizándonos. Tenemos muchos Yes. temas buenísimos. Ya hemos hablado de la droga, la pornografía, la felicidad, la Problemas pereza, mentales. de todo. Yo creo que se nos están acabando los temas ya, pero Qué siempre va, llegan qué nuevos, va. siempre Ahora, llegan ahora que nuevos. estamos comenzando. Pero ustedes también Ay, pueden Dios mío. aportar. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué tema les interesa que Ah, hablemos? pensaba Así que iba a hablar que... del PayPal ahora. Sí. Bueno, así que un abrazo, mi gente, y nos vemos en un próximo episodio. Instagram, síganos. TikTok, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube. de todo, Hi-Fi, Netflix, MySpace. todo, estamos en todos No lados. tenemos- Messenger. Hasta Mírenlo la por calle estamos, Messenger. Estamos en la calle, En la calle estamos Sí, también. tire, claro. Si nos ve por la calle, un carro en bici, cáganos atrás también, que eso...
Nos sigan por todas las donde redes, sea. comparta nuestros episodios y Todo. Sí. hay mucho que aprender. Con un like suficiente y un Sí, y comentario. Eso compartir. Ya. ya, Un comentario y compartir. eso ya es suficiente. Búsquenos en Messenger como su morenica _19. Bueno, Bueno, mi gente, Ese un eres abrazo. tuyo, ¿verdad? Y hasta Ese un de ella, próximo sí. episodio Tu de morenita Bárbara. Café Café entre entre todos. todos.